Bueno, hoy tenemos con nosotros a Carmen Martínez Maricó. Ella ha tenido una experiencia cercana a la muerte y nos la explicará, pero yo le quiero agradecer de todo corazón que esté aquí con nosotros porque no le gustan las entrevistas y lo entiendo perfectamente porque hay mucha gente que ha tenido una ECM y, y no quieren dar entrevistas porque la gente se queda con lo fenomenológico y no se queda con la esencia, que realmente es lo importante, la esencia de lo que han vivido y cómo esta esencia transforma su vida. Muchísimas gracias, Carmina, por estar aquí con Fundación Iclovi hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo estoy encantada porque aunque no me gusten mucho las entrevistas, pero bueno, estando con gente como tú se hace mucho más fácil. Y bueno, al final, al fin y al cabo, pues es una experiencia que hay que compartir, pues si podemos ayudar en algo a la gente que tenga un poquito más de esperanza. Así que nada, gracias por la invitación y aquí estoy para lo que necesites. Es que yo creo que sí se tiene que compartir siempre y cuando se pueda, porque para mí, siempre lo digo, sois mensajeros del amor y de la paz. Y eso se tiene que transmitir. Y esta sensación y estas vivencias son muy importantes para desmontar conceptos, desmontar creencias y vivir y morir de otra manera. Cierto. Gracias. Gracias a ti. Pues cuéntanos lo que tú quieras. Bueno, pues te voy a contar brevemente mi ECM. Bueno, hoy tengo 56 años y la ECM la tuve con 18, o sea que hace mucho tiempo. La forma de vida, todo era muy distinto ahora. Bueno, yo habitualmente solía tener bastantes amigdalitis, pues trabajaba al aire libre, en fin. Era habitual en mí que de vez en cuando pues, tuviera alguna subida de garganta, pero en una ocasión pues enfermé de una subida de garganta y después de estar una semana en la cama me levanté, volví a hacer mi vida diaria y a la semana volví a recaer con la misma sintomatología pero mucho más fuerte. O sea, normalmente cuando tiene fiebre de garganta la fiebre suele ser alta, pero bueno, en unos días pues se remite. Pero en esta ocasión la fiebre no bajaba de 40. Empezó a inflamárseme la garganta en exceso, o sea, tenía la garganta tan inflamada que la lengua no me cabía en la boca. O sea, tenía una dificultad respiratoria brutal. Y todo esto sucedió en mi casa, en la casa familiar, porque en aquella época en mi ciudad, en mi pueblo, no había hospital todavía. Hombre, había urgencias y tal, pero no había hospital como tal. Pero bueno, en principio, en los primeros 2 o 3 días, pues mi familia pensó pues, que era pues, otra amigdalitis normal, pero claro, ya empezó a evolucionar peligrosamente, la fiebre no bajaba y ya la cosa empezó a ser preocupante. Yo recuerdo que tenía periodos de conexión y desconexión. Me imagino que, claro, cuando me subiría la fiebre, pues digamos que me quedaría así un poco como inconsciente. Y en un momento determinado, pues yo me veo desde fuera del cuerpo, veo mi cuerpo en mi cama y claro, en el primer segundo, pues claro, te asustas porque no sabes qué está pasando. Pero un segundo después tienes un conocimiento mucho más grande y pasé a pensar que eso era normal. O sea, yo vi mi cuerpo ahí, yo sabía que la esencia de ese cuerpo era yo que estaba fuera de ese cuerpo. Y bueno, en ese momento pues sentí una felicidad y un amor que no se puede explicar. Es que dice siempre decir lo mismo, que no se puede explicar, pero es que es que no hay palabras. De verdad que no hay palabras para explicar esa sensación y ese estado de plenitud.
de amor, porque cuando vuelves a la tierra, eso ya no se vuelve a dar. A lo mejor hay periodos de felicidad, pero vamos, ni se acercan. Bueno, pues yo dejé el cuerpo ese ahí en la cama y vi como estaba feliz y me dediqué a mirar por mi habitación, porque claro, yo era algo etéreo y me podía mover a voluntad. Y claro, yo estaba pues, como un niño cuando le da una pelota nueva, estaba mirando por todos los sitios. Me subí, empecé a mirar encima del armario de mi habitación, porque había varios objetos, y vi que había 3 cuadernos en la parte de dentro que yo estaba buscando desde hacía tiempo, porque eran unos cuadernos que los tenía que devolver y no sabía dónde estaban. Y claro, desde el suelo era imposible verlos. Y jolín, me puse contentísima de ver que había encontrado esos cuadernos y de ver objetos que habían por ahí encima del armario, una cámara de fotos que también buscaba. Y bueno, yo estaba feliz, me puse por ahí a mirarlo todo yo lo veía todo desde un punto cenital, desde como si estuviera en un rincón de la habitación y veía absolutamente todo. Luego, claro, luego cuando piensas fríamente, pues, luego te das cuenta que en ese momento tienes una visión general de todo, como una de 360 grados. Pero bueno, en ese momento pues yo estaba feliz. Vino una amiga mía a verme y entonces yo escucho que mi madre estaba en la habitación de al lado diciéndole que yo me encontraba mal y que no estaba para visitas. Pero claro, mi amiga había venido desde la otra punta del pueblo andando, la pobre, y bueno, al final entró a verme. Pero en ese momento, mientras mi madre hablaba con mi amiga en la habitación de al lado, yo atravesé la pared de mi habitación y me puse detrás de ellas a escuchar lo que estaban hablando. Sí, además es que la sensación que tuve, o sea, no tuve ninguna dificultad en atravesar la pared, pero sí que vi una especie de manchas que luego las volví a ver en la película Ghost. ¿Sabes que cuando atraviesa? Sí. Pues tuve la misma sensación. Luego, años después, cuando vi la película, me lo recordó. Bueno, la cuestión es que mi pobre amiga pues entró a verme y claro, yo estaba inerte en ese momento y, y a la pobre pues no le gustó mucho la pinta que yo tenía. Se ve, mala cara debía de tener yo desde luego, porque fue un capítulo muy, muy importante y muy feo en ese momento, porque me quedé deshidratada, estuve una semana sin medicación, con lo cual la cosa se fue complicando. Cuando conté la ECM, estaba en otro sitio, estaba delante el doctor Miguel Ángel Pertierra. Cuando le conté los síntomas, me dijo, dice, tú no has tenido una infección a la garganta, tú lo que has tenido ha sido una angina de Ludwig. O sea, era una infección generalizada que normalmente, según él, si no te ponen antibiótico enseguida, es una enfermedad mortal de necesidad, según me contó él. O sea que la cosa estaba grave. Bueno, mi amiga se va, no le gusta cómo me había encontrado, se marcha. Y yo seguía feliz por ahí, dando mis vueltas. Y entonces veo que hay trajín en casa, veo que hay mi madre y mi abuela, veo que hay movimiento extraño. Y luego me contaron que ese momento empecé a convulsionar. Y bueno, seguramente sería el momento de más gravedad, porque después, en ese momento supongo que llamarían al médico, porque hasta ese momento no me habían dado absolutamente nada de medicación. Pero vamos, que yo estaba feliz por ahí, pululando por mi habitación. Y mi sensación era como que miraba de reojo, pero es una sensación del cerebro, porque eso no podía ser. Porque no me gustaba nada lo que estaba pasando ni al cuerpo, que no identificaba ya conmigo, ni a mi familia. Porque claro, en esa habitación, yo tenía 18 años, lo que más quería yo en el mundo estaba en esa habitación. Estaba mi madre, estaba mi abuela, estaba mi familia, pero es que me daba igual. Me daba absolutamente igual porque digamos que yo estaba
preparándome para irme a mi casa. O sea, yo sabía que eso era lo normal. O sea, mi percepción era que la vida ahí se me había terminado. Yo estaba absolutamente preparada para irme, porque claro, yo eso lo comparo como cuando la gente está mucho tiempo de viaje y está yéndote a muchos sitios y luego por fin sabes que estás a punto de llegar a casa. Pues yo tenía esa sensación y estaba absolutamente feliz cuando de momento escucho: tienes que volver. Bueno, a mí eso me siento fatal. Debería volver a ese cuerpo que le duele todo. Mi vida en ese momento no es que fuera tampoco un cuento de hadas. Y vamos, que bajo mi punto de vista no tenía ningún motivo para volver. Además, yo estaba decidida absolutamente a irme a mi casa, si es que era lo que yo quería, irme a mi casa. Te preguntan, ¿dónde está tu casa? No lo sé. Pero en ese momento, mi sensación es que yo iba a tener el privilegio y la alegría de volver a casa. Bueno, casi siempre intento no emocionarme, pero al final, aunque haya pasado tantos años, siempre, porque es un recuerdo, no es una Es una alucinación. experiencia, no es una cosa Exacto, mental, sino es una vivencia. exacto, exacto. Claro. Entonces, es normal que Sí, te sí, lo sé, emociones. lo sé. Algunas veces he conseguido casi contarla, pero bueno, la mayoría de las veces por lo que sea siempre me emociona. Y bueno, esa voz era una voz maravillosa. No la identifiqué ni como masculina ni como femenina, ni como nadie conocido. Simplemente era una voz amorosa que me volvió a decir por segunda vez que tenía que volver, que no era mi momento y tenía que volver. Tenía todavía muchas cosas que hacer, pero yo dije que no, pues eso nada, que yo me iba a mi casa. Y bueno, pues ya la tercera vez que me dijeron que tenía que volver, que un niño me esperaba, que me quedaban cosas por hacer. Y bueno, yo en ese momento yo estaba dispuesta a discutir porque no tenía ningún tipo de intención de volver al cuerpo ese que le dolía todo. Pero ya no me dio tiempo a discutir. Ya en ese momento ya noté que estaba dentro de mi cuerpo. Porque unos segundos antes vi desde arriba, digamos, cómo entraba mi abuela materna. Y bueno, unos segundos después, pues ya noté cómo ella me tocaba la mano. Y bueno, en ese momento cuando me di cuenta que ya estaba dentro del cuerpo otra vez, ¡oh! Es lo peor que me ha pasado en la vida. Tremendo. Es horroroso, porque claro, ya una vez que entras, ya pues, imagínate con el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de absolutamente todo. Y bueno, se me saltó una lágrima, porque abrí así un poco los ojos teniendo la esperanza de que no estuviera allí, pero sí, ya había vuelto a mi cuerpo. Y bueno, fue pues algo muy, muy impactante. Lo que pasa es que tuve también muchos episodios al tener la fiebre alta, de ensoñaciones, de sueños. Y entonces digamos que una vez que me recuperé, eso se quedó ahí en el olvido. O sea, tuvieron que pasar más años hasta los 30 años que tuve a mi segundo hijo y ahí tuve una depresión postparto bueno, que en aquella época, hace 27 o 28 años, nadie sabía lo que era una depresión postparto. Y entonces, claro, a raíz de la depresión, de empezar a curarme la depresión, pues empecé a colocar las piezas del puzzle en su sitio. Entonces sabía que había tenido una experiencia importante, no sabía que se llamaba FM, o sea, yo pensaba que era algo que me había pasado a mí sola. Y bueno, pues mientras me recuperaba de esa depresión, pues claro, ya empecé a leer, empecé a evolucionar, empecé a cuadrar cosas, hasta que ya empecé a leer un poco más sobre las ECMs y entonces entré en una página que tenía el doctor José Miguel Gaona, que era una página especialmente para personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte,
pero que no querían contarlo en ningún sitio, era un sitio privado para que lo pudiéramos contar. Y entonces, al entrar me di cuenta que sí, que bueno, a ver, que le había pasado a un montón de gente, ya me quedé más tranquila. Y entonces ya le puse nombre y entonces vi que sí, que eso era una experiencia cercana a la muerte. Y que bueno, que le había pasado a media humanidad, que no era a mí sola, con lo cual ya te queda una tranquilidad, pues dice, bueno, es que ya algunas veces piensas que es que estás loca o que te lo has inventado. Bueno, ya es que algunas veces cuando no sabes lo que te pasa, pues mientras no le pones nombre es un sufrimiento. Porque dice, bueno, si esto seguramente pues me lo habré inventado yo qué sé, ¿no? Hasta que ya pones cada pieza en su sitio, ya sabes cómo se llama, ya sabes lo que te ha pasado, ya sabes cómo, y ya sabes que hay un montón de millones de personas que le ha pasado lo mismo que a ti, y eso te da pues una cierta tranquilidad. Carmina, y desde que lo tuviste a los 18 años hasta esta depresión posparto de tu segundo hijo, Sí, ¿tu vida cambió en algo o no? ¿Tuvo efectos esa ECM o no? sí, sí. Yo no lo percibí. O sea, yo me he dado cuenta a posteriori. Pues sí, porque yo tenía un trabajo en aquella época que no me gustaba mucho y entonces hice lo imposible por cambiar de trabajo y bueno, y lo conseguí. Tuve un par de trabajos y al final me hice auxiliar de enfermería. Yo, la verdad que cuando empecé a rebobinar, yo tenía la sensación de que ese capítulo no había tenido consecuencias en mi vida. Pero claro, luego empiezas a hacer una retrospectiva de tu vida y dices, sí, claro que hacer. Lo primero es que me compré un libro, que es uno de los libros más antiguos que hay, que se titula Hay vida más allá de la muerte, que es un libro, uno de los pocos libros que había en aquella época, que a mí esto de la muerte y esas cosas como que a mí no me hacían ilusión, no era una cosa que yo quisiera ni leer, ni estudiar, ni aprender, era una cosa que más o menos lo tenía así lejos, no tenía ningún interés por el tema de la muerte. Y sí, y ya empecé a leer así algún libro de ese tipo, en el que ya, digamos, empecé a caminar sin saberlo por el camino espiritual que ya tenía que andar. Y sobre todo, trabajar en algo que me permitiese ayudar a la gente. Empecé a cuidar a abuelitos, me salía así algún trabajillo, pero vamos, en lo que me enfoqué, lo que me nacía, también me salió trabajo en el hospital de mi pueblo, cuando años después se hizo, y entré de limpiadora. Estuve ahí 3 años trabajando de limpiadora, y claro, al ver el ambiente, el contacto con los enfermos, eso ya me terminó de despertar, digamos, la vocación, y entonces me puse a estudiar para auxiliar de enfermería, que me costó, porque ya ahora explicas tu trayectoria en unos minutos, pero el camino ni ha sido corto, ni ha sido fácil, pero bueno, ha sido el camino que tenía que recorrer. Y bueno, me pude conseguir trabajar de auxiliar de enfermería. Ahora ya llevo ininterrumpidamente pues, unos 19 o 20 años trabajando ya de auxiliar, que es lo que realmente pues, me motiva en mi trabajo. Hombre, me molesta un poco porque ahora ya sabes que los hospitales tenemos una carga de trabajo que eso es lo que no le puedes dedicar al paciente todo el tiempo que sería necesario. Pero bueno, pero ahí digamos que puedo volcar la vocación que quiero, porque ves el resultado. O sea, yo entro a bañar a una persona a la habitación y lo ves triste y no sé, pues le empiezo a contarle cualquier burrada. Bueno, al final hace que sonría y luego cuando vuelves a entrar a la habitación, pues te habla sobre lo que has hablado y se le ha olvidado un poco que mañana le van a cortar una pierna. Y en fin, eso la verdad es que me satisface mucho porque veo que mi trabajo vale para algo. No todo lo que yo quisiera, pero bueno, lo que se puede hacer, pues Claro, bienvenido sea. es muy importante ese cambio de la gente que ha tenido una ECM
de que se vuelcan en la ayuda a los demás, ¿no? Es que, bueno, te sale y te Sí, sientes feliz con ello. sí, Pero toda la gente se queda como en lo bonito, en lo sí, espectacular, sí, sí, pero también tiene una parte muy dura que muy la dura. gente no sabe, no conoce, que Sí, va inherente a la experiencia cercana a la muerte. sí, sí, Cuéntanos esa parte dura, por favor. absolutamente. Pues, por ejemplo, cuando sales de ese episodio, sientes como que eres un extraterrestre. O sea, cuando sales de esa experiencia, o sea, te encuentras con gente con la que ya no hablas el mismo idioma, o sea, las cosas que antes te interesaban, ahora ya no te interesan, con que el sentir que tienes no lo puedes compartir con nadie, porque, claro, te piensan, bueno, esta pobre se ha vuelto loca, le ha dado algo. No hay absolutamente nadie a tu alrededor que pueda escucharte, como era mi caso. Yo había cosas que no sabía explicar, pero no tenía nadie a quien preguntar. No había absolutamente nadie a quien yo pudiese acudir. Por eso me parece tan importante la labor que estáis haciendo vosotros ahora, o si encontréis gente que tenga una ECM, que se aminore en lo posible ese dolor, porque yo he estado años y años y años con un vacío interior, un dolor inexplicable, porque piensa, bueno, ahora lo que yo pienso es una cosa con la que no puedo hablar ni con la familia ni con los amigos. Luego te vas por ahí con los amigos a tomarte una cerveza y parece que te han cambiado la vida. O sea, es como si se hubieran llevado mi cuerpo y hubieran metido un extraterrestre dentro de mí con el que no puedes compartir. Entonces se hace ahí pasas de tener, en mi caso, una vida interior cortita a tener un mundo interior inmenso, vacío y triste, porque no sabes qué hacer con ello. Entonces te entra una tristeza y un vacío que algunas veces llegas a pensar, no sé si merece la pena estar aquí, porque es que no consigo vivir. O sea, pasas de momento a un modo de subsistencia. Tienes que ir a trabajar, tienes que ir a estudiar, tienes que hacer tu vida normal con la gente, y llega un momento, que fue el momento de la depresión postparto de mi segundo hijo, en la que ya cortas y dices, bueno, pues yo ya pierdes los amigos, porque ya te digo, no tienes conexión. Ellos se van, no sé, a hacer lo que han hecho siempre, pero lo que han hecho siempre a ti ya no te vale. Entonces ya te quedas, digamos, absolutamente sola en el mundo. Entonces, gracias a la depresión que tuve, pues digamos que me tuve que rehacer de nuevo. Fueron 2 años horribles, pero en la que empiezas a ver un punto de luz al final del camino, en la que tienes que leer 10.000 libros, tienes que coger un poco de aire por algún sitio para poder vivir, porque yo tenía 2 hijos maravillosos, yo tenía una familia preciosa y había veces que no tenía ganas de vivir, porque parecía que estaba como deprestado. Entonces, la gente, como tú dices, se queda con el momento bonito. Sí, en ese momento tuve un momento de felicidad, pero es que ya te quedas en la tierra como si estuvieras huérfano. Entonces, esa sensación es muy fea, evidentemente, pero tenemos que sacar fuerzas de donde no hay para buscar el camino, para rehacernos y vivir nuestra nueva vida, porque todo tiene un sentido. Pero claro, hay un momento en que no lo ves. O sea, es que no ves ningún camino, no sabes por dónde tirar. Tuve una experiencia en la que llegó un momento en el que pensé en el suicidio, incluso lo valoré seriamente,
con eso, con mis 2 hijos pequeños. O sea que eso, cualquier persona que lo ve desde fuera, dice, bueno, es que es imposible. O sea, yo he vivido toda mi vida sola, no he tenido una vida muy fácil, pero bueno, en ese momento yo había encontrado a mi marido, tenía la familia que yo siempre había soñado. En cambio, no era feliz. Al tener una depresión tan fuerte, claro, mi carácter no era bueno, no conseguía hacer las cosas de la casa y llevar a mis hijos adelante como yo quisiera. Entonces, pues gracias al tratamiento que seguí, pues eso sí, lo seguí todo al pie de la letra. Y bueno, me leí todos los libros del mundo, todos los libros de aquella época, todos los de autoayuda que la gente dice que son muy malos, pues a mí esos libros, cada libro me ayudó a subir un pequeño escalón, cada libro me enseñó un pequeño soplo de aire. Y bueno, es una escalera que ha sido muy larga, muy dura, pero bueno, que finalmente merece la pena, porque ya cuando llegas al rellano, no arriba, al rellano, ya puedes respirar, ya tienes la visibilidad de lo que es tu vida real, porque cuando estás con una depresión, estás en el sótano, estás a oscuras y no ves ni escaleras, ni ves ascensor, ni ves absolutamente nada. Pero bueno, luego pensaba, si me ha pasado esto tiene que ser por algo. Mi conclusión, la gente dice, es que os tenemos envidia a la gente que tenéis ECM. Yo para mí que mi ECM fue un poco de toque, una colleja, como decimos aquí en España, para decirme, por ahí no es tu sitio, hay que reconducir. Entonces, claro, ya empezó a resonarme otra vez las palabras de qué tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, pues me iban dando golpecitos por todos sitios. Ya sabes que he escrito un libro, lo escribí hace unos 5 años, un libro que no quise escribir, porque claro, al estar en el hospital, yo tenía el concepto de la muerte pues muy normalizado. Yo tenía el concepto de que la gente asumía su muerte. En mi caso, mis 2 abuelas tenían su trajecito colgado en el armario, tenían todo determinado, cuando yo me muera esto, cuando yo me muera lo otro. Entonces estaba todo perfectamente dilucidado. La gente sabía lo que tenía que hacer. Pero yo me voy a trabajar a un hospital y empiezo a ver que la gente primero no quería morirse. Luego, la familia, cuando veía al familiar que se estaba muriendo, o sea, le complicaba el tránsito en lugar de ayudar. Y claro, eso a mí me impactó y me creó ahí un dilema que me enojó bastante, la verdad. Y entonces, hablando con un amigo, me dijo, ¿por qué no escribes algo? Digo, pues sí, quiero escribir una especie de decálogo. Eran 10 frases en concreto, muy contundentes, de lo que yo había visto, o sea, cosas que yo había visto, lo había plasmado en una línea. Y yo quería hacer folios de esas 10 recomendaciones pues, para dejarlas por mi hospital o regalárselas a los amigos. Pero claro, cada vez que le daba un folio a alguien me decía, uy, esto yo no lo quiero. Esto tienes que desarrollarlo, esto hace mucha falta. Escribe un libro. Y yo que voy a escribir un libro. Yo no tengo tiempo de escribir un libro. Y bueno, ya empezó ahí el acoso universal, como dice Paulo Coelho, que el universo conspira. Sí. Pues el universo conspiró. Entonces, en ese momento tenía que autoeditarlo yo. Al final lo escribí, lo aumenté un poco, lo escribí. Aún he seguido recibiendo quejas porque es muy pequeño. Pero claro, son frases contundentes que lo tiene que desarrollar la propia persona que lo lea. No descarto algún día o ampliarlo o escribir otro y anexionarlo, pero eso ya pasará en otro momento. Que el libro se llama Acompáñame. Bien, sí. Que lo tendrás por algún sitio. Lo tengo. ¿Has visto? Es muy fino, sí que son 5 minutos de lectura.
Pero es que, pero exacto, es muy cortito, pero es para hacer un trabajo personal, claro, para ir pensando, ir meditando en las cosas que tú dices y que cada cual lo digiera y exacto, lo haga claro, a su momento, ¿no? exacto. Mm, La verdad es que cuando lo escribí para la gente que tiene en ese momento que da la mala noticia, a ti o a tu familiar. Es como, yo lo escribí como tipo salvavidas, algo contundente, porque evidentemente si te dicen que tu marido tiene un cáncer de páncreas y que va a durar un mes, pues no está para leerte un libro de 200 páginas. Claro. Pero entonces lo escribí y así rapidito. ¿Y qué pasó? Que la gente, conforme lo iba leyendo, me decía, oye, tengo que darte las gracias porque yo cuidé a mi madre y he hecho todo lo que pone el libro y estoy feliz de la vida. Entonces ya le dije, bueno, pues a ver si lo leéis antes de que os haga falta y os ahorréis Sí, y se ahorra un sufrimiento sí, innecesario. sí, Un sufrimiento sí. innecesario. Y yo he visto muchas veces acompañando a pacientes en el último momento de su vida cómo la familia los quiere retener y una cosa tan sencilla como es el alimento, pues la persona en los últimos días no está para comer y No. se empeñan en que coma Sí, sí, sí. para reponer fuerzas cuando dices es un peligro porque la persona no puede tragar, se les Claro. puede ir a pulmón y se puede acabar la persona en un ahogo. Sí, sí. Dices, pero ¿para qué? Entonces es la familia que los quiere retener y Cierto. que no quieren que se vayan. Eh, no, Sí. no es eso. Esa es una de las cosas bueno, ahora ya, como tú comprenderás, ya lo digo en todos los sitios. Bueno, en mi hospital, lo justo porque hago mi trabajo y ahí soy auxiliar de enfermería y no me meto donde no me llaman. Pero yo a los amigos y a todo el que me escucha, yo se lo digo. Yo, mira, lo que tienes que hacer es hacerte la idea de que tus padres se van a morir. Pues hacer el testamento, aclarar las cosas. Es que no podéis juntaros un domingo y hablar de esas cosas tranquilamente, que eso luego te va a dar una tranquilidad inmensa, el saber qué vas a hacer, que no tienes tú la responsabilidad, porque esa es otra cosa de la que digo en el libro. La gente se muere, no le dice nada a nadie, y luego el que se queda, Sí, a ver si lo entierras, a ver sí, si quiere incineración, sí, a ver, ¿dónde lo entierro? O sea, pues claro, es sí. que el papel de la persona que se queda es importante, ¿eh? Es una faena. Yo le digo a la gente, Sí, por favor, hacer testamento, que no dejéis problemas cuando vayáis. Todo lo que se pueda sí. resolver ahora, que se resuelva ahora. Así es, así Sí, es. sí. Y Pero también es lo que has dicho tú antes, que antes, bueno, pues tus abuelas ya lo tenían previsto, todo, sí, porque se vivía la vida con otro sentido. sí, Ahora parece que la muerte no se puede hablar de la muerte y sí, que si hablas a alguna persona que está grave, parece que le estés creando no sí, sé, un momento muy difícil en su vida y una complicación de la que no quiere hablar, con lo cual no se habla. sí, Cuando es tan importante, la muerte es para todos claro. y la tenemos que asumir porque es parte de la vida. Pero Sí, es gracias que, a personas como tú, sí, tienes la esperanza de que eso, no sí, existe la muerte, de que la vida sigue. sí. ¿Tú tienes miedo a la muerte? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y Entonces, te voy a decir una cosa, todo lo que he escrito aquí me lo tuve que aplicar a mí, porque mis padres se murieron los dos con una diferencia de 6 meses, 6, 7 meses. O sea, yo una Navidad disfruté de mis padres y a la siguiente no había nadie. O sea, y pasé ahí duro. tuve que pasar ahí un duelo importante. Pero tengo que decir que mi madre murió primero, murió de un encharcamiento de pulmón, pero bueno, tenía muchas patologías. Pero bueno, eso fue ya la decadencia. Yo cuando entré a ver a mi madre, que mi familia pensaba que era un ingreso más, cuando yo entré a la UCI a ver a mi madre, yo sabía que mi madre no salía de ahí. De hecho, mis hermanos organizaron una reunión
para ver quién se iba a quedar con mi madre cuando salía del hospital. Digo, primero tendrás que salir del hospital, porque es que a nadie se le había pasado por la cabeza. Y mi madre estaba, tenía el oxígeno este de las narices, pero nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, tenía puesto el oxígeno. Las gafas. No, hay las otras que se ponen más en UCI, ¿vale? Que tienen más oxígeno. Y claro, eso ya no se le puede quitar en ningún momento. Y el intensivista me preguntó qué íbamos a hacer. Pues yo, cuando se fue toda mi familia, le dije, se sigue la naturaleza. Dice, si le da otro infarto, tus hermanas me han dicho que quieren que le intube. Digo, pues mi padre está aquí y mi padre es el que tiene que tomar las decisiones y a mi madre no se va a intubar, ni se le va a reanimar. La naturaleza que siga su curso. Si le da un infarto, pues es lo que toca. Si de allí no iba a salir, ¿para qué quiero yo que viva mi madre 2 días más? Intubada con traqueostomía, con cables por todos los sitios en la UCI. Eso me parecía tan inhumano. Y bueno, yo me puse ya en modo duelo incluso antes de que mi madre se fuera. Pues ya me puse a organizar porque ya vi que mi familia pues no estaba, no veía, no querían ver. Además ellos querían que se le hiciera todo. Eso es un problema y no dimensionan que es para tranquilidad de los que se quedan, pero le fastidias un poco la vida al que se va. Hombre, evidentemente. Hombre, si hubiera vida, evidentemente yo hubiera sido la primera que hubiera dicho, claro, vamos a hacer absolutamente todo. Pero ya había tenido 2 paradas. Y la siguiente no se iba a tardar mucho. Sí. Entonces, ¿la intubación para qué? ¿La traqueostomía para qué? Mi madre ya estaba en un momento en el que ya se había entregado, mi madre ya se había quedado tranquila, nos dio instrucciones a todos. Una mujer sabia. Sí, nos llamó a todos, dio todas las directrices, que ella, o sea, estuvo 24 horas consciente y ya una vez que organizó y dejó todo dicho, pues entonces ya pues se marchó. Y se marchó porque ya quería marcharse, o sea, ya lo tenía claro. Entonces me tuve que aplicar yo misma todas las cosas que había escrito. Y bueno, doy fe de que si haces eso, pues vamos a ver, la muerte de una madre, ese dolor no te lo va a quitar nadie. Yo, a día de hoy, se murió en 2017. Yo todavía hay veces que cojo el teléfono para llamarla. Hay algún momento, y yo sé que está en su sitio, que sé que está maravillosamente bien, que eso, quieras que no, también es una tranquilidad grande. Porque cuando sabes que ellos están bien, que la vida no se acaba cuando el cuerpo, cuando el traje se ha quitado, que hay, y sobre todo que están en un lugar maravilloso, que están en un lugar mejor, pues eso te da una tranquilidad que el duelo pues se hace evidentemente de otra manera. Va a ser, no puede ser igual una persona que piense que se te ha muerto tu madre, que está metida en un nicho, que se van a comer los gusanos y que no hay nada más. Es que eso es terrible. O sea, si sabiendo que tus padres están bien es doloroso, pues imagínate una persona que no tenga esa esperanza en que no hay nada más, aunque las cosas se acaba ahí. O sea, eso es un duelo horroroso. Entonces, claro, es imposible salir de ese tipo de duelo si no tienes mucha ayuda. Y Carmina, para terminar, hemos hablado del lado negativo de la ECM, pero vamos a ver cuál es el lado positivo. ¿Qué te ha aportado en tu vida diferente? ¿Qué decisiones has tomado que rompan todos los cánones sociales o las creencias? ¿Qué te ha aportado? Pues bueno, me ha aportado muchísimo, claro. Me ha aportado una paz y una tranquilidad y un saber estar que no hubiera podido adquirir de ninguna otra manera. Ya tengo claro los amigos que son, porque, claro, mucha gente se pierde, desaparece y otra nueva viene. Entonces ya, quieras que no, la gente nueva que viene
ya piensa como tú. Entonces, esa tranquilidad te da otra dimensión de la vida. O sea, te da más ganas de trabajar por los demás, de hacer más cosas. El libro me ha dado unas alegrías inmensas, que bueno, yo tengo un amigo, se llama Antonio Salazar, que creo que lo conoces, Sí. que dice, es que tú viniste para escribir el libro. Una de las cosas era escribir el libro. Pero bueno, pues igual no le quito la razón al hombre. Y me ha aportado muchas cosas positivas también, la verdad. La gente que me está apareciendo, bueno, es una gente maravillosa. O sea, por ejemplo, gente como tú, que te hemos visto en la tele, que tenemos en los altares, y luego decir, bueno, es que yo he hablado con Luján Comas, y se abren unos caminos preciosos. No siento de dificultad, porque la dificultad evidentemente está en la vida, es un camino de muchas piedras, pero bueno, creo que hay que enfocarse en las cosas bonitas que nos dan. No paro de recibir mensajes de gente que ayer, por ejemplo, 2 personas me contactaron que habían visto un vídeo que tengo en las redes contando mi ECM, que les había ayudado, que les había dado esperanza. Entonces, claro, si una persona te dice eso, pues dice, bueno, esto vale para algo, vamos, voy bien. Claro, tiene sentido tu vida, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es sobre todo el significado, Sí, o sea, los valores, te cambia el sentido de sí, vivir sí, absolutamente. y entonces aceptas lo que te venga de otra manera porque Sí, sabes que todo tiene un para qué y sí, ese para qué es bueno. Es exacto, bueno para ti y es bueno para los exacto, demás. exacto. Es que es el cambiar la pregunta del por qué al para qué. Al Dice, para bueno, qué. ¿por qué a mí? Bueno, pues porque te ha tocado. Esa pregunta hay que hacérsela muy poco tiempo. Lo que hay que estudiar es el para qué, el qué puedes Claro, aportar a esta vida. claro, totalmente. Porque claro, si yo aporto a la gente, es una retroalimentación. Yo aprendo de la Claro, gente también, porque claro, claro, cuando la gente me cuenta su vida, me cuenta lo que le ha pasado, evidentemente es un feedback. Entonces, yo no claro. paro de aprender con la gente con la que hablo, con la que voy conociendo. Cada vez voy conociendo gente, bueno, más maravillosa. Y claro, se han quedado pues, los 4 o 6 amigos que son de toda la vida, pero que entienden tu transformación y digamos que te queda ya con el entorno que te hace falta para vivir. Y ya también tengo la alegría de que ya algunas compañeras pues ya van escuchando, ya van cambiando el pensamiento y que bueno, que en los hospitales tenemos que aportar también nuestro ser para que los pacientes pues lo intuyan por lo menos. Pero es que con tu simple presencia, con tu actitud, con cómo estás con un paciente, aunque Sí, no haya una palabra, cambia. sí, sí, sí. Cambia el entorno, cambia lo que percibe y le ayudas. Sí. Y bueno, pues si contar mi EC me sirve para que a una persona le dé esperanza, pues yo con eso ya doy por bien empleado el camino arduo que he pasado y que me queda por pasar, porque el que la gente sepa que has tenido una ECM, eso no es inherente a que tu vida sea fácil. Ha habido veces en los que los problemas los tenía de 3 en 3 y decía, pero bueno, ¿qué musculatura tengo yo que hacer aquí? Porque digo, yo conozco a toda la gente y tiene un problema y yo tengo 3. Y cuando soluciono esos 3 me vienen otros 3. O sea que las cosas importantes de la vida, por lo que sea, no vienen muy fácil. Pero llega un momento en que cuando tú estás en paz contigo misma, cuando ya sabes el camino por el que tienes que circular, cuáles son tus valores tuyos propios, porque hay muchas veces que tienes que contar mentirijillas, ¿no? Y sobre todo a los pacientes. Y entonces siempre estoy buscando la forma de que no sea una mentira, Exacto, de buscar las palabras que no molesten, que no hagan daño, pero que sea cierto. O sea, eso totalmente tienes de que, acuerdo. tienes que ir con la verdad por delante, evidentemente sin llevarte a nadie por delante. O sea, Claro. nosotros tenemos nuestro sitio
y el que quiera escuchar, que escuche, y el que no, pues está en su perfecto derecho de creer lo que estime oportuno, faltaría más. Pero sí que es muy importante la honestidad contigo misma. Eso para mí es fundamental. Y ya muchas veces, si tengo que decir así una pequeña mentirijilla, que son tonterías tontas, es que me encuentro hasta mal. Es que es así. O sea, que entonces no pierdo el tiempo, en esas cosas. Prefiero no decirte una cosa, obviarlo, a tener que adornar una cosa que no tiene por qué. Y siempre encontramos la forma y la palabra para hacer lo que hay que hacer y decir lo que hay que decir. Pero además es que habiendo tenido una ECM, te das cuenta de que es importantísimo ser honesto con uno y ser coherente con uno, porque luego es de lo único que cuando haces una revisión de vida te das cuenta de lo que es y de lo que no es, y de que puedes hacer daño a los demás aunque no tengas intención. Entonces eres consciente. Entonces es muy importante ser consciente de lo que uno piensa, de lo que uno siente y de lo que uno habla y hace. Exacto. Es muy importante. Es que si no hay una coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que dices, no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Porque primero tienes que sentir bien tú contigo misma. Claro, y esa es la manera que tú tengas paz. Exacto, exactamente. ¿Quieres dar un último mensaje a la gente que te está escuchando y viendo? Pues sí, que la gente que no ha tenido una ECM, que no se preocupe, porque el universo le dará su oportunidad con lo que sea necesario. Que el tener una ECM no es una cosa maravillosísima, que sí lo es, es un privilegio haber tenido una ECM, pero no es ningún camino de rosas y los regalos no los pagamos bien. Pero que sobre todo le digo a la gente que no pierda la esperanza y que la gente que tenga personas enfermas, que cambien la mirada, que en vez de mirar la enfermedad, que miren a la persona, que cambien su forma de mirar a su paciente, a su familiar, y que lo que hagan con los ojos y con las manos sea amor. O sea, que el paciente, la persona que está enferma, lo que necesita es amor. No necesita excusas, no necesita explicaciones, no necesita que le digamos las cosas que tenemos que hacer. Solo necesita nuestra presencia. Si no puede ser más, menos, porque a lo mejor con que vayas a ver 10 o 15 minutos a tu familiar, si es que no puedes, es más que suficiente si estás presente en esos 15 minutos. Que ellos sepan que estás ahí por amor, no porque te ha tocado el turno y una hora después le toca a otro. Y que, bueno, que lo que queremos hacer una ECM, pues tenemos un trabajo que hacer y aquí estamos, pero que tenemos ECMs, pero la gente tenemos que aprender lo mismo cuando tienes una enfermedad, cuando tienes una pérdida, y que el universo nos pone muchísimas pruebas, pero las pruebas son para sortearlas, para que se hagan pequeñas y poder saltar por encima de los problemas y los dolores. Que no se queden con el problema y con el dolor, que ahí se hace mucho más grande. Una vez que tú enfrentas el dolor, si lo miras con amor, se hace pequeño. Y si lo compartes, aún se hace más pequeño. Así que nada, pues te doy las gracias infinitas por haberme dado la oportunidad de estar contigo un ratito y de poder hablar con quien nos quiera escuchar. Gracias, Carmina. Igual que has dicho tú que a ti te dieron una colleja con la ECM, Sí. Me dijeron por aquí, ¿no? Añadiendo un poco más a lo que has dicho, es que cada cual tiene su colleja en la vida, esas pérdidas, esas enfermedades, como dices tú, y que son las oportunidades que te da la vida para hacer el cambio y todo lo que tú has conseguido con la ECM, conseguirlo a través de las dificultades de la vida, que se puede y le encuentras un para qué y un sentido a todo. Exactamente. Son dificultades que hay que sortear y que hay que hacerlas pequeñas para saltarlas. Y que podemos.
Sí, Que por supuesto que podemos. Si he podido yo, puede cualquiera. Eso no hay ningún tipo de problema.